Hola, Sí, hola. ahora sí, ahora te escuchamos. Ahí está. Ahora los escucho yo más bajo. Va, Pero bueno, a ver ahí aquí. está. Yo Perfecto. escucho bastante bien. No, Hablamos de que de las cosas malas siempre se rescatan cosas buenas, ¿no? no, los efectos boomerang que son tan estudiados, a veces, no en este caso, por supuesto, que es producto de la torpeza, pero eh, a veces el efecto resultante es el no deseado, porque primero que nada es obvio, y me lo comentaba Andrés el otro día y escuché las réplicas del programa de ustedes el otro día, he leído algunas, y es evidente que el Rivera se coaguló como colectividad, ¿verdad? Es decir, esa sensación de pertenencia que da como reacción cuando se producen estas cosas incalificables, ¿no? Pero lo importante es no quedarse atorado en el incidente, porque Rivera es mucho más. Yo creo que la reacción ha sido estupenda. Lo peor que puede pasar es que esto se politice, obviamente, porque esto es un tema que el comentario es a nivel general de factores colectivos de la sociedad. Y bueno, hay un tema que parece interesante, que solo para pasar, porque la verdad ya han hablado ustedes todo lo que había que hablar, pero lo que tiene que quedar claro es que uno no puede construir un personaje y a ese personaje ponerle una ametralladora y que vaya, salte un banco, mate a uno o le quiebre la moral a alguien y lo denoste y lo exponga al odio y menosprecio público y después diga, no, pero yo estaba en Piro Gancho, como jugaban en mi escuela, por lo tanto era un personaje y yo como personaje puedo decir cualquier cosa. La Constitución es clarísima. Lo que no hay es censura previa. La libertad de expresión, uno puede hablar lo que le parece bajo su estricta responsabilidad. Ahora, la responsabilidad no es algo que en este ni en ningún caso que se conjuga con el pedir perdón. La responsabilidad es algo que es evaluado. Primero por el ofendido, primera cosa, y luego si el ofendido lo pone en manos de la justicia, o la justicia en algún caso vinculado a determinadas actividades muy especiales al Poder de Oficio, está ahí en la justicia. Y atención, que tampoco he escuchado si van a haber acciones civiles, si esto causó algún perjuicio, un daño moral. Ahora está todo centrado en la justicia penal, pero en fin, yo creo que Rivera no tiene que ni defenderse de estas cosas, simplemente actuar como actuó. Es muy importante que esté todo el sistema político junto, los representantes de todos los sectores en el departamento, y por supuesto que en la estrategia de disminuir responsabilidades, cada uno va a decir cualquier cosa, se va a comparar con otras, es como siempre, ¿verdad? Es decir, el que mató a una persona dice, sí, pero mire que el otro mató a tres. Bueno, sí, él habrá matado a tres, pero no cambia la gravedad de que se mató a una persona. Claro. Entonces, primero que nada, definitoriamente, porque además escuché el programa de ustedes, fue clarísimo, y lo que estoy escuchando, me parece que ha habido una defensa general seria, sólida, cuidadosa y con estilo, porque ese es el otro tema, es decir, no perder, no desdibujarse uno mismo para defenderse de una situación desdibujada, ¿verdad? Lo que es más, casi diría, si no es porque es tragicómico, es gracioso, es que se quiera sostener que uno construye un personaje ficticio, y a ese personaje ficticio, como si fuera un muñeco de ventrílocuo, le hace decir cualquier cosa de cualquiera, y que como eso lo dijo el personaje, Sí, claro. Sí. uno está exonerado. No, esto no es así. La responsabilidad en la Constitución de la República, en todas las normas que ustedes citaban con Andrés, no queda exonerada por el rol. Distinto es cuando hay juicios críticos respecto de personas públicas. También ahí ya es muy difícil que alguien pueda ser juzgado por hacer una crítica de la función o de la conducta o de la dignidad de un funcionario, un jerarca público, un jerarca de la persona que sea. Ahora, cosas como esta
solo se pueden explicar por la peor de las respuestas. Yo voy a decir algo muy feo, pero no es personal, porque en realidad no los conozco, pero Ortega y Gasset tiene una frase formidable, que yo cito mucho, alguien que sin duda cambió el pensamiento latino, y Ortega y Gasset decía que él le tenía mucho más miedo a los necios que a los perversos, porque los necios no descansan jamás. Bueno, entonces yo creo que aquí lo importante es que hay un personaje, ese personaje seguirá seguramente, y bueno, pero también yo creo que todos aprendimos la lección, eso esperemos, y ahora está donde tiene que estar, por el momento en la justicia penal a través de la Fiscalía, por otro lado los discursos en el Parlamento. He leído hoy que algunas críticas porque se habló de esto y no se habló de otros temas, y hay que hablar de todos los temas, pero a precio de no hablar de otros temas todavía no puede dejarse de hablar del tema que importa a cada uno en la comunidad. Así que yo diría que como las águilas no cazan moscas, levantar vuelo, esto hay que mirarlo en perspectiva, ha sido un acto desgraciado, porque además el humor es de una grosería profunda, de un tipo que es inteligente por lo que lo he visto en otras cosas, lo cual agrava la situación, y en un colectivo donde, que es lo que más me preocupa, donde tienen una audiencia que parece disfrutar con este tipo de lenguaje y este tipo... Sí, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque mientras haya quien festeja, va a haber quien produzca y quien elabore ese tipo de productos. Esto es lo más grave de toda esta situación, porque evidentemente pone el tema en que las cosas se hacen porque hay un público, ¿verdad? Si no hubiera un público, no habría patrocinadores, no tenían rating, no sé qué rating tienen, pero digo, porque además hay otras personas haciendo humor parecido en el país, que a veces dicen cosas fuertes, hasta a mí me tocó el turno, sí. y sin embargo lo hacen con otro gracejo, dijeron los españoles, ¿no? Aún cuando a uno le pueda molestar y lo que fuera, pero no esta cosa genérica, tremenda, donde se pasea por la historia, se pasea por las conductas, por las relaciones, todo. Bueno, ¿qué les voy a hacer un inventario que ustedes conocen? Sí. Por eso yo creo que no estoy dando consejos, no soy bien para darlo, y menos a Rivera, que además ahora ese modo de calificación de índice de desarrollo humano, que es algo que se está cambiando radicalmente, porque todos los índices con que se estaban midiendo, en lo que es la conducta, sobre todo a partir de las neurociencias, pero incluso aplicadas a la sociología y a la psicología social, hoy en lo que mide el desarrollo humano ya no tiene que ver con los factores básicos, que además en el caso de Rivera se balancean en coyunturas que no tienen control, porque el tema fronterizo, la moneda, la cotización, Uruguay hizo un gran aporte y una experiencia formidable con todo el negocio de frontera y free shop, como forma de una punta de lanza metido en Brasil, que vino a compensar lo que era el tema del chuy, que tenía una industria brasilera que producía calidad inferior para vender en los negocios de Chile. Sí. Uno iba a Samuel, además de regalarle el gorrito de paja, compraba un montón de cosas que duraban 2 días, ¿no? Y lo que quiero decir es que Rivera tiene lugares de altísima calidad, de altísima sofisticación, y por otro lado tiene un pueblo que es típicamente nuestro, con esas pizcas que da la riqueza cultural de la sinergia, no es la palabra, es el intercambio entre distintos modos de convivir. Por eso yo diría que es la vieja frase de que l'aquila non capimus, que decían los latinos, las águilas no cazan moscas, porque si un águila está volando a 300 metros de altura y ve una mosca parada en una rama 300 metros abajo, hacer el esfuerzo de bajar a buscar la mosca, bueno, es un esfuerzo innecesario, ¿no? Sí, hicieron lo que había que hacer, creo que seguir para adelante como siempre, y bueno, las disculpas ya se dieron, no son, ¿cómo puedo decir?, explícitamente suficientes, porque ¿qué es lo que más me preocupa de todo este asunto? Porque
te conozco a ti, conozco a tanta gente de Rivera, políticos, operadores sociales, en fin, tanta gente que conozco de Rivera, incluso estudié con amigos que eran de Rivera en la carrera, sé quiénes son, y lo que sí me preocupa es esa tesis de que yo construyo un personaje y le pongo un nombre, y a través de ese personaje yo digo lo que quiero, y no porque no se pueda decir lo que se quiera, sino porque a través de ese personaje pretendo eludir la responsabilidad constitucional que dice usted es dueño de la libertad de expresión y la sociedad es dueña de juzgar su responsabilidad. Eso me parece que ese tema pasa por ahí. Es muy importante que se pongan en juego todos los valores que ustedes tienen allí, lo que significa lo Rivera para el país, pero además hasta por una razón geopolítica, miren por dónde andamos ya, los departamentos de frontera y las ciudades de frontera en todas partes del mundo están sometidas a reglas propias. ¿Por qué? Porque son lugares de dos mundos, ¿verdad? En este momento ustedes son el escudo, como pasa con Artigas, son el escudo de una conexión hacia el norte, hacia el país más poderoso en territorio, en población, en movilización, en estructura política, en esos tipos de gobierno federal. Hay un dato muy importante, los gobernadores, ustedes lo saben más que nadie, tienen en Brasil un poder muy grande. Yo los he visto trancar producción del cruce de arroz para el otro lado, y Fernando Enrique Cardoso tratando de ver cómo los convencía. Yo estuve presente en esas conversaciones telefónicas. Y a lo que voy es que parecería que el gobernador, el Río Grande do Sul, tiene un criterio muy serio, pero es inevitable. Y aquí lo que queda claro que cuando uno habla de epidemia, y aquí lo hablo ya a nivel nacional, me tiene muy preocupado esa sensación de triunfalismo que vivieron algunos, como en Chile, por ejemplo, donde he estado, como tú sabes, en contacto con Chile, con Italia, con España, con París, con República Dominicana, con Colombia, con Argentina, con gente que están las cosas, y lo que nos decían, el peligro es que la gente se confió. Sí. Y es una epidemia. No, además una cosa, Alberto, ahora por ejemplo, no quiero decir que ocurra acá, ojalá que no, pero cuando se reabren los shopping aquí en Chile, Claro. el resurgimiento de la pandemia ocurre cuando abren los shopping, y especialmente en uno de los más lujosos que tiene, que vos conocés, yo conozco, que es Las Condes, ¿no? Sí, pero que además, a ver, si uno mide una situación en un contexto de distanciamiento social, no hay clases, los shopping están cerrados, está todo muy regulado, en fin, da una medición X. Ahora, si uno cambia el contexto, obviamente cambia el caldo de cultivo, cambia el hábitat donde los problemas se desarrollan. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ya lo he dicho muchas veces, yo soy partidario de medidas muchísimo más drásticas que esta. Me parece que es una jugada muy arriesgada, la comprendo, pero es demasiado arriesgado, porque esto es una epidemia. Una epidemia es como el acercar un fósforo a un lugar con combustión, digo, ¿verdad? Uno lo va arrimando y no pasa nada, y de repente se arrimó más, y los propios vapores de la nafta hacen que todo se prenda fuego. Por supuesto que queremos creer que nuestra situación ya está estabilizada y todo está muy bien, pero bueno, yo me guío mucho por el caso chileno. Amigos queridos y muy profesionales dieron casi por resuelto el problema, y cuando quisieron acordar, están en esta etapa. Hay otro tema muy dramático, que es todo el tema centroamericano, que a mí me preocupa profundamente, por conocer y querer mucho esa región, donde hay tanta pobreza, tantas dificultades, tanta corrupción, tanta gente de bien a veces que no puede hacer mucho. Carteles por la calle, Iván, uno camina por algunas calles de las ciudades centroamericanas, y hay carteles escritos con letra manual, mal escritos, que dice, en los árboles clavados, dice, aquí se cura el cólera, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de sociedades que viven de ese modo. A mí
me atrapó el huracán Mitch en Honduras, cuando hacía aquel arrase de las cosas más terribles que viví en mi vida, y que vi en mi vida, y espero no ver nunca más una cosa de esa. Donde la vida humana deja de ser un factor, porque los cadáveres flotando, en fin, un tema que a mí me marcó para siempre. Y bueno, esos lugares donde son atacados por enfermedades así son tremendos. En Uruguay tenemos que tener cuidado con los lugares donde el distanciamiento social no se puede. Y seguimos creyendo que estamos mirando mal el resto del mundo, ¿no? Con todo entusiasmo por las cosas que están haciendo bien, porque yo pedía en estos micrófonos, hablemos menos los políticos y los analistas y más los científicos, que aparezca una comisión científica muy importante. Estoy en contra, por decirlo de algún modo, de la reapertura de las escuelas. Mucha gente está hablando de esto. Tiene que haber un protocolo muy serio para que los padres que están condenados a su libertad envíen o no a los chiquilines, porque todos los que tenemos nietos chicos o hijos chiquitos sabemos que de la escuela la convivencia trae todas las especies, ¿no? Sí, ahí está faltando un poco más, o sea, porque lo investigué, falta mucho más estructura para poder desarrollar este proyecto, que es muy arriesgado, como tú bien decís, y sobre todo, insisto, si no contás con el personal, con el recurso humano necesario para poder atender todo esto, porque las precauciones tienen que estar. Al niño no lo podés obligar, pero lo tenés que educar, tenés que plantearle permanentemente todo esto y tenés que tener más gente. O sea, los salones de clase con un promedio de 30 chicos no pueden estar en manos de una maestra, sobre todo cuando ahora, con esta política inclusiva, tenés chiquilines que están dentro de este proyecto de inclusión que viene del gobierno anterior y que generan también una especial atención para el docente, ¿no? O sea, no es tan fácil así, el tema de la higiene de los salones y demás, todo lo que está programado. Por supuesto, pero además, suponiendo uno que se maneja con niñitos chicos, ¿no? Recién estuve en clase por Zoom con mi nieto Lorenzo, de 6 años, que son todos aviones, todos medio dormidos, sí. Porque en la hora de la mañana ninguno quiere hacer nada, ¿no? Pero también es cierto que hacer que respeten la distancia entre ellos solo se logra desde el miedo. Exacto. Es decir, del miedo al otro, que puede ser el factor de contagio, ¿no? Es decir, es complicado todo eso, pero lo que es, sí me parece muy, no sé si la palabra es grave, pero creo que hay una omisión, me parece bastante desproporcionado que se cumpla con tener ese medidor de temperatura a distancia en un shopping y no haya un equipo análogo que vale muy barato para lo que es el costo del Estado y con el plan coronavirus, para que en cada escuela se tome la temperatura de la gente que ingresa. Claro. Los docentes, personal de servicio, los alumnos, la gente que va a buscar a los chiquilines, porque hoy Panamericana de la Salud está sacando con la Organización Mundial el hecho de dar vuelta sobre el hecho que el asintomático no sería un factor seguro de contagio. Pero tenemos que saber quiénes son sintomáticos. Entonces, la temperatura por algo se está tomando en todo el mundo, en los aeropuertos, en fin. Entonces me parece que eso hubiera sido, como decimos siempre, los factores de protección. En una palabra, yo sé también que esto resuelve la vida de mucha gente, que no está pudiendo dejar a los chiquilines. Yo creo que el concepto de voluntario está pensado en eso. Pero también es cierto que dejar al libre albedrío de los padres, a la responsabilidad teórica, entre comillas, de los padres, y que vayan o no los chiquilines a la escuela o a donde sea, bueno, me parece que es no compartir la responsabilidad, es declinar la responsabilidad, porque el padre que deje ir a un chico a la escuela lo hace en el entendido que las medidas y los protocolos que se fijaron son factores suficientes de protección. Claro. Si falla el mecanismo planteado, o como bien dices tú, no hay capacidad para poder aplicarlo en plenitud, bueno, lo que pase después es una complicación. En una palabra, no quiero, bajo ninguna circunstancia, que se lo malinterprete en el sentido de que no estamos muy felices con tener estas mediciones, que en una palabra nos permiten tener
viva la capacidad de reacción y si las cosas se complican por un tiempo. Sí. Pero lo que sí sé también, por lo que estoy hablando con gente muy importante del exterior, que este sentimiento de autosuficiencia y haber pasado el proceso, que no lo está diciendo el gobierno, cuidado, ¿no? Es decir, hay mucha gente operando en esa dirección, con distintos intereses, algunos muy fundados, no genera una falsa confianza. Acá los shopping ayer, creo que fue que se abrieron las imágenes, son brutales, vieron lo que fue el 18 de julio el otro fin de semana, Sí, sí. la gente se siente confiada y ya no se cubre, no se cuida. En una palabra, creo que ahora el tema vuelve a ser el del principio. Creo que hay que mirar un poco más lo que están haciendo los países europeos y el propio Estados Unidos. Estados Unidos, en el medio de este incalificable momento que está pasando, bajó la desocupación. No entiendo cómo pasa esto. Hizo un anuncio, Trump lo vi los otros días y dejó a todo el mundo perplejo. Claro. Cambió las reglas del juego y bajó la desocupación. Pero además, la bolsa en Nueva York tuvo un crecimiento formidable. La bolsa, acuérdense que son los documentos, las acciones que tienen las empresas y que las ponen a la venta y la gente confía o no confía y las compra o no las compra. Y hubieron corridas de compra al aumento, lo que quiere decir que qué es lo que uno tiene que preguntarse qué pasó ahí. Después vemos en Europa rápidamente. Y lo que pasó es que los reyes del neoliberalismo tomaron una decisión. Están comprando las acciones en garantía de las deudas de las empresas que tienen personal trabajando. Y las empresas dejaron de despedir gente. Claro. Entonces, está ahí el truco. ¿Por qué? Porque el préstamo es muy blando, no tiene, los intereses son prácticamente nulos, y le ponen la condición que nosotros venimos a los gritos diciendo aquí cariñosamente, pidan esos préstamos internacionales, que ya pidieron algo, pidieron 1.000 y pico de millones por fuera de los préstamos de contingencia de lo que había dejado el gobierno anterior, que estaban vinculados a otra cosa y tenían tasa de interés pequeña. No, acá ya se usó ese fondo ahora, en esta semana pasada, pidieron 1.000 millones de dólares. Uruguay necesita 4 o 5.000 millones de dólares para poder tener un colchón. Nosotros tenemos un 64% de deuda en comparación con el Producto Bruto Interno. Japón tiene el 234% de su Producto Bruto comprometido por su deuda. Es decir, que todo lo que produce Japón en un año no le da para pagarle la mitad de la deuda. Claro, Estados Unidos está en el 90 y pico %. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos espalda para poder tener ese dinero y hacer las dos cosas esenciales. Pagarle a la gente para que tenga una vida digna en este proceso y en esta etapa, y que le permita cuidarse y le permita movilizarse y movilizar el consumo. Y por otro lado, a las empresas, ese dinero prestarlo a través de los bancos, el Banco República, los bancos privados, auditados debidamente por el Banco Central, para que no pase como en otra oportunidad, que en algunos países el dinero terminó recapitalizando las acciones de los dueños y bajando muy poco a la gente. Eso fue el drama del 2008, que ahora no va a pasar porque lo están monitoreando Banco Mundial, Fondo Monetario y los organismos regionales de crédito. Y ese dinero, ofrecerlo a las pequeñas y grandes empresas, porque esto es para sostener las fuentes de trabajo. Correcto. Y para que las empresas después del seguro de paro no terminen despidiendo gente. O sea, copiando buenos ejemplos, ¿verdad? Que ya los diste vos recién. ¿Lo qué? ¿Perdón? Claro, copiando buenos ejemplos, que los diste recién. Pero claro, y estoy recién en Estados Unidos. Alemania acaba de hacer una inversión millonaria en Lufthansa. Sí. Es decir, una línea aérea que es la de segunda o tercera facturación en el mundo, que paró su flota, que está... Y vino el gobierno alemán, que nadie va a catalogar ni de torpe, ni de tonto, ni de saber lo que hace, con el banco central más importante de Europa, y está comprando el 20% de las acciones. Es decir, este es un concepto interesante.
porque en Estados Unidos o en los países de la Unión Europea que compran las acciones de las empresas para darles dinero, en realidad es la forma que tienen para prestar sin que sea un préstamo. Prestan comprando lo que les da derecho a estar adentro de la empresa con una especie de intervención o de auditoría interna, ¿verdad? Claro. Para que se sepa dónde va el dinero, con el plan de que todo eso luego es devuelto, porque se vuelven a vender las acciones en la bolsa una vez que se rescata. A ver, el viejo plan de Wilson Ferreira Aldunate, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, ¿qué fue? Y fue esto, era ir a ver las empresas que estaban cayéndose, que el Estado interviniera dando, ¿y de qué año estamos hablando, no? Si estaríamos hablando de uno de los prodigios de la política uruguaya. Wilson fue y dijo hay que crear un organismo que salga al rescate de las empresas. Crearon la Corporación para el Desarrollo, que se rige por el derecho privado. Es un organismo cuya presidencia la pone el Poder Ejecutivo, pero se rige, está auditada por el Tribunal de Cuentas, etcétera. Esos organismos paraestatales mixtos, pero el plan original de Wilson no era que la corporación tuviera fideicomisos para gestionar cosas, era que saliera a gestionar empresas y apoyarlas para levantarlas. Digo, de acuerdo lo que fue el tema de las tiendas El Mago y otras que en aquel tiempo algunas salieron bien, otras salieron mal, pero era un intento del Estado de salir a cubrir para no perder producción nacional, mano de obra. Bueno, aquello que era otro universo, ni parecido a este, es lo que están usando en Alemania, lo que están utilizando en Italia, en España, en Estados Unidos, en Países Bajos en algunos casos, en una palabra, el mundo árabe que tuve en algún contacto con algún conocido de Dubái, están muy asustados porque es un pueblo con costumbres muy particulares. Ustedes no se olviden, ellos rezan el Ramadán varias veces al día, se lavan completamente brazos, manos y pies antes de ir a rezar. No hay una costumbre de demasiada cercanía, hay pero no demasiada, son gente muy pulcra y sin embargo está estallando todo este tema, ¿no? También el lugar, es cierto que además de los lugares de más alto desarrollo hay también poblaciones que son de Bangladesh, que son de varios lados, que están en condiciones muy difíciles, ¿no? Porque acá el hacinamiento es uno de los temas. Por ejemplo, uno dice, bueno, guarden distancia social y cuarentena, y de pronto están durmiendo 10 personas en una habitación. Es cierto, sí. En una habitación, y en cada habitación hay una familia, digo, ¿no? Entonces, todos son los temas que hay que ocupar, ¿no? Porque es donde realmente nos estamos jugando la realidad, y por eso yo digo, creo que hay que salir en busca de eso, aumentar eso. Ya me doy por muy contento por el hecho de que haya llegado estos fondos que tanto peleamos, y ojo que no estoy diciendo que se han hecho porque nosotros lo habláramos, digo, me pone contento cuando las cosas coinciden con lo que uno ve, y hay dos cosas muy importantes: la creación del comité científico y por otro lado el hecho de que ya se estén utilizando esos préstamos, que creo que hay que abrir la mano. Es decir, no es posible pensar que con 1.200 pesos uno le soluciona la vida a nadie. Bueno, en Estados Unidos, en Europa, son montos importantes, y yo creo que a eso tenemos que ir acá, para salvar la dignidad de los que tienen que encontrar el camino que se vaya resolviendo, y sobre todo para que la profundidad en donde nos deje esta situación sea menor, que es lo que nos va a ayudar a salir por la boca del brocal, del aljibe, ¿no? Es decir, cuanto menos caigamos, más fácil saldremos, ¿no? Entonces, también pedir a los amigos, pero como quien pide entre amigos, no sin ningún fundamento más que el intercambio de conocimientos que hay con amigos de otros lados, que nadie se dé por confiado, porque esto uno cuando quiere acordar estalló, ¿verdad? Y bueno, está todo el mundo muy preocupado con eso, los que saben de esto, y los científicos a cada rato dicen lo mismo, cuidado. Claro.
que no haya dado ningún resultado positivo no quiere decir que mañana no nos den 20 juntos. No, está claro. Alberto, te mando un abrazo, gracias por tu aporte como siempre, nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles y, como decía mi papá, a darle con fe. Arriba, gracias. El doctor Alberto Schiavarelli con nosotros. Tenemos que